Buen día. Es un gusto estar aquí otra vez en Tlaxcala, en esta universidad, ser parte de este festejo de los 50 años de la facultad. Esta es una facultad a la cual le tengo mucho cariño, que como saben soy argentina, pero hace muchos años que vivo en México, y la primera facultad con la que trabajé en el posgrado y en la licenciatura fue con la Universidad de Tlaxcala, allá por el año 2002, 2003, no recuerdo muy bien. Entonces, tengo particular aprecio por la universidad y eso me regocija y me permite hablar desde un lugar un poco más cercano y agradecerle a las autoridades, en el nombre del doctor Osvaldo, por esta invitación. El tema que me pidieron compartir es un tema que estuve trabajando el año pasado y es un tema que creo tiene gran relevancia en el México actual. Les voy a contar a ustedes un poco algunas cifras, porque vamos a partir hablando de la migración para luego llegar a las víctimas. Si ustedes quieren saber cuántas personas migran en el mundo, pues se puede decir en cifras genéricas que 215 millones de personas están migrando en este momento en todo el territorio americano, europeo y demás. Pero cuando uno dice una cifra como esta, 215 millones, es muy difícil de graficar. Podríamos pasarlo a porcentajes y les diría a ustedes, de 33 de ustedes, uno sería migrante. Esa es la proporción en el mundo, de 33 personas, una migra. Por supuesto que las condiciones de migración y las condiciones y los motivos por los cuales se migra son muy distintos. Hay motivos étnicos, hay catástrofes, por persecución, por graves violaciones a los derechos humanos, por necesidades de cierta seguridad que no tienen en el territorio que los expulsa, y también motivados por factores económicos. Ahora bien, cuando uno habla de migración, tendríamos que preguntarnos si esa migración también no está fomentada o no está determinada por las políticas de un Estado. Me voy a permitir hablar de la situación de México y la situación de Centroamérica. El primer punto, ustedes saben el gran flujo de gente de origen mexicano que trata de llegar a Estados Unidos y que año a año va ingresando. Se habla de 500.000 por año, dicen algunos, o sea, son cifras muy grandes, pero al mismo tiempo, cuando se hacen análisis, a veces dicen que la situación tiene relación cero. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma cantidad que ingresa son deportados y entonces se mantiene el balance. Uno diría, con esto no tengo ningún inconveniente, parece que no hay grandes costos, pero la situación es muy distinta. Ustedes conocen, y lo habrán estudiado, los que son alumnos, y en su mayoría por las caras veo que son gente joven, que México sufrió una reforma migratoria hace pocos años. Pues esa reforma migratoria impuso una mano dura, impuso condiciones muy duras también, muy estrictas, es decir, cero flexibilidad. Y ahí es cuando uno tiene que pensar cuál es el costo de las políticas, en este caso una política migratoria. En el análisis que pude practicar se pueden ver las distintas aristas, las consecuencias, pero la más grave que les puedo comentar es la siguiente. Antes de esta situación, en las décadas anteriores, cuando trataban de contabilizar qué cantidad de gente hacía uso del pollero, como diría yo, para poder ingresar a Estados Unidos, se hablaba de un porcentaje que oscilaba el 9, el 9,1. Es decir, muy poca gente hacía uso del pollero. Tras la reforma migratoria, esto subió a un 49%. La relación es clara. Uno puede saber que esto no benefició al migrante, tampoco se evitó que migraran las personas. Lo único que benefició es el comercio con el migrante. Es decir, los únicos beneficiados con esta política migratoria en particular fueron aquellos que lucraban con la necesidad del migrante y generalmente estos que lucran están relacionados con la criminalidad organizada. Entonces uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo tratamos al migrante y qué hacemos con estos sujetos enriquecidos
por la condición y por la política migratoria. Otra situación parecida la vemos en Centroamérica. Seguramente ustedes, si vieron los periódicos, a finales del año pasado se produce un escándalo porque se constata la cantidad de niños de origen mexicano, de origen guatemalteco, de origen salvadoreño u hondureño, que llegan a Estados Unidos sin acompañante. ¿Qué quiere decir esto? Que van solos, que se suben a la bestia solos, a lo sumo a disposición del pollero, que es el que lo está acompañando. Ahora bien, la cifra que subió de manera abismal no subió dentro de la minoridad en los años superiores. Antes los que emigraban eran chicos de 15 a 17, 18 años. Pues la cifra que incrementó es de los niños que van de los 0, por supuesto que no, pero los menores de 11 años. Imagínense ustedes la situación que tiene que tener una familia o un país para poder permitir a sus hijos menores de 11 años que hagan toda esta travesía en la que se sabe que se roba, se mata, se viola, se lesiona al migrante. Este tipo de situaciones hacen que, quieramos o no, tenemos que mirar a las víctimas. Y por eso es que esta charla va relacionada con las víctimas. Cuando hablamos de víctimas, ustedes saben, aquí en México tenemos una ley que se llama la Ley General de Víctimas. Una ley que por un lado ha sido aplaudida, por otro lado ha sido criticada, pero que sí nos regenera un aporte que no se tiene en muchos otros países. A veces, por el ánimo de criticar, uno no valora los instrumentos que pueden ser de utilidad. Y la ley de víctima en ese aspecto es de utilidad. ¿Por qué? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por víctima? ¿Quién es una víctima? ¿El migrante es una víctima? Sí. ¿Pero es una víctima de qué? Les pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si el migrante es captado por el crimen organizado, como pasa en muchos casos, ¿no? O captado por la autoridad, que puede ser la autoridad migratoria, y cuando es captado por la autoridad migratoria es vejado, es golpeado, es sometido, es privado, digamos, ilegítimamente de la libertad, es lesionado. ¿Es esta una víctima de derechos humanos? ¿Es esta una víctima de un delito? ¿Tenemos necesidad de distinguir? Eso es lo que se nos plantea hoy como un desafío para poder hacer un abordaje conjunto al mismo tiempo. ¿Me explico? En este ejemplo, el migrante es una víctima de abuso de poder, ¿o no? Si la autoridad es la que infringe estas lesiones, esta privación de la libertad, etcétera, la autoridad, por lo que dice la Constitución aquí en México, ustedes lo habrán estudiado, artículo 1, dice, toda autoridad tiene la obligación de proteger, promover, garantizar, etcétera, los derechos humanos, ¿o no? Pues entonces, si la autoridad migratoria tiene esta actitud para con el migrante, está abusando de su poder, está violando esos derechos humanos y es una víctima de derechos humanos. Pero también sufrió lesiones, privación de la libertad, vejaciones que podrían ser hasta violaciones. También es una víctima del delito. Estas dos situaciones, estos dos conceptos de víctimas son abordados por México y esto no es casual. Nos hemos olvidado en toda la historia de la victimología una declaración que desde la década del 85, que se llama la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia de las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder. Todo ese nombre tiene la declaración, ¿no? Y en esa declaración se hacen postulados conjuntos para víctima de derechos humanos y para víctima del delito. Luego, con la tendencia que hemos tenido en todas las disciplinas, hemos tratado de distinguir, de separar, de no mezclar situaciones para poder darle la pertinente autonomía. Hoy tenemos un proceso inverso, como se ven en otros puntos, y en el ámbito de la víctima se habla de un concepto común, sin mezclar el distinto origen y la distinta violación que sufre uno u otro. Es decir, la ley de víctima protege tanto a la víctima de derechos humanos como a la víctima de un delito. Ahora bien, cuando hablamos de esta víctima, lo que más nos interesa es que esta víctima tenga justicia,
tenga acceso a la verdad, etcétera, pero por sobre todo un problema importante es la reparación del daño. Entonces, les voy a comentar qué hacemos con las víctimas y con la reparación del daño en México, que estamos tratando de implementar. La Constitución puso como primer tema, como tema transversal, los derechos humanos. Y esto, sobre todo, a partir del 2011. Ustedes lo estudiaron bien. Pero esto no necesariamente se ve plasmado en la realidad. Cuando uno quiere estudiar qué es lo que hacemos los operadores de la justicia, qué es lo que decimos los académicos, qué es lo que hacen los políticos, los legisladores, vemos que lo que dice la Constitución no se baja al plano práctico. Y les voy a poner dos ejemplos que explican esta situación. En primer lugar, un ejemplo que es procesal. Ustedes conocen que hay un nuevo sistema, que hay un código nuevo, que tenemos audiencias de juicio oral y demás. La mayoría de los códigos nuestros, hablo aquí como local, tienen una audiencia que se llama audiencia inicial. Ustedes la conocen. En esa audiencia inicial se valora, en primer lugar, la calidad de la detención, es decir, si es una detención ilegal. Pues si ustedes se fijan en los códigos, y sobre todo en el Código Nacional, siempre dice lo siguiente: si a la audiencia inicial no comparece el Ministerio Público, se tendrá que poner inmediatamente en libertad al detenido. Es una decisión, y es una decisión que debe estar fundamentada ¿en qué principio? En el indubio pro reo, ¿no? En el principio de, en primer lugar, y si no hay pretensión porque el Ministerio Público no se presenta, pues este sujeto hay que dejarlo libre. El Estado no se presentó, pónganlo en libertad. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasa en nuestra realidad del día a día? ¿Qué pasaría si le damos la libertad en ese momento a una persona, por ejemplo, que puede ser del crimen organizado, a una persona que tiene muchos vínculos políticos y económicos como para huir de la justicia? Al tomar la decisión el juez, ¿podríamos luego dar con esta persona que se retira del juzgado? ¿Sería fácil encontrarlo o lo más posible es que llegue a la fuga? Pues sí, esto se dio y es la primera audiencia, por ejemplo, que se dio en Veracruz, que yo estuve en Veracruz cuando implementa el juicio oral, y pasó exactamente esta situación, no comparece, se le da la libertad, y como está en libertad, el sujeto dice, con permiso, yo me retiro, y nunca más se lo pudo agarrar. Y era un caso con mucho material probatorio, con mucha carga, digamos, delictiva, pero la víctima no pudo tener acceso a la justicia y menos aún la reparación. Entonces hay que ver si estamos valorando los derechos humanos, si esa víctima también tiene protección a sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahí lo único que estamos valorando es la situación del inculpado, el pro reo, indubio pro reo. Pero ustedes saben que en la Constitución también hay algo que se puso en el 2011 que se llama pro homine, ¿o no? Principio pro homine. ¿Y qué dice el principio pro homine? Que me protege, digamos, como persona, y la víctima no es una persona. Entonces, cuando estamos en una disyuntiva como esta, ¿liberamos al detenido o conservamos esta detención hasta que comparezca el Ministerio Público? Porque si no, la víctima no va a tener acceso a la justicia y a la reparación. Pues entonces tendremos que sopesar y valorar las cosas de manera distinta. Esto es lo que los derechos humanos nos vienen a enseñar. Por eso es importante hacer un análisis serio de cómo entran a jugar los principios y los postulados y las instituciones de los derechos humanos en el sistema penal, y cómo el sistema penal puede llegar a dejarse permear o no por cada uno de ellos. Ustedes saben que son dos sistemas distintos, y cuando uno habla de sistema, o como yo lo planteo, me refiero exactamente como un concepto lumaniano, a decir, es algo que va a tener sus elementos propios, sus reglas propias y su autopoiesis.
y va a trabajar como tal. Y el sistema de los derechos humanos tiene sus elementos, tiene sus reglas, sus principios, sus instituciones y su autopoiesis. Las autopoiesis son las formas de corregirse, la forma de autocontrolarse y de autogenerarse. Pero que exista esta independencia entre los sistemas no quiere decir que no pueda haber una comunión. Y esto es lo que les quiero plantear. En el ámbito de las víctimas y también en el ámbito de la reparación, es necesario una comunión entre los sistemas. A veces uno, por esta práctica de dividir las disciplinas, tiene miedo de mezclar, digamos, de tendencias, posturas y hasta, digamos, argumentaciones. Pero esto lo hemos hecho en muchas otras ocasiones. Piensen ustedes en el principio de legalidad. Todos conocemos el contenido del principio de legalidad, pero no podemos negar que el principio de legalidad que hoy está, digamos, ha crecido en el ámbito de los derechos humanos, porque lo vemos así en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las demás cortes de esta rama, tiene origen en el derecho penal. En el fondo, es nacido en el sistema penal, y así lo reconocen la mayoría, pero tiene una carta de naturalización, por decir así, en el sistema de los derechos humanos. ¿Y hemos tenido un problema con esto? No, por supuesto. ¿Y ha habido comunión entre los sistemas? Sí, porque el gran contenido del sistema, del principio de legalidad proviene y lo sostenemos de sentencias que han sido emitidas por el sistema de los derechos humanos. Entonces la comunión no es mala, la comunión tiene que ser operativa. Y lo podemos hacer en el ámbito de las víctimas, tenemos que hacerlo en el ámbito de las víctimas y en el ámbito de la reparación. ¿Qué hacemos en México en el ámbito de la reparación? Pues muy poco. Si yo les pregunto a ustedes, una víctima del delito, ¿cómo es reparada? ¿Qué es lo que se le paga o se le da en concepto de reparación? Y ustedes dirán, lo estudié, es daño moral y daño material, ¿verdad? Pues cuando uno habla de daño moral y daño material, son conceptos que si no se le dan contenido normativo, poco podemos decir al respecto. Si vemos las cifras, encontramos que en la mayoría de los casos no hay siquiera reparación. Las cifras dicen, por ejemplo, que el delito que más sentencias tiene, y esto es investigación personal, es el delito de robo y luego delitos de fraude, es decir, los delitos patrimoniales. Son los que reciben mayor número de sentencias condenatorias. Pero después, cuando vemos si a esas sentencias también se le pone reparación del daño, vemos que la proporción es inversa. Muchas sentencias por robo, pocas reparaciones del daño. Y uno dice, esto es curioso, ¿no? Después vemos estadísticas en relación al homicidio. Y las estadísticas del homicidio son incluso mucho más ejemplificativas. Si ustedes quieren saber cuántos casos de homicidios terminan condenados, es decir, con una sentencia por la culpabilidad, la cifra es de 100 casos, 96 o 95.5, depende terminan con condena que atribuye culpabilidad. ¿Se entiende? Si ustedes son uno de esos 100 investigados en una averiguación previa, tienen un 4% o un 5% o a veces un 6% de probabilidades de tener una absolución, un sobreseguimiento. Esto es particular, ¿no? Pero más particular es, en todos esos casos, en los 96 que sí tienen una condena, pues en muy poquitos hay una reparación del daño. Y nosotros pensamos en el daño moral, ¿verdad? Siempre que hay una víctima, alguien que es privado de su vida, y sobre todo si es de manera violenta, hoy sufrimos fenómenos fuertes de gatillo fácil, de abusos por parte de la autoridad, muertes violentas a manos de situaciones de crimen organizado o en el contexto de crimen organizado, y eso nos genera un daño moral. No hay parientes, que esas también son las víctimas, no hay parientes que están sufriendo ese dolor. Por supuesto, pero en esos casos solo tenemos un 33 a un 38% de acuerdo a los años en los que se recibe reparación. Entonces la situación es muy pobre.
y es pobre desde el punto de vista legislativo, ¿no? Yo hice un diagnóstico el año pasado en una investigación que lo acabo de publicar, y en ese diagnóstico se puede ver hasta qué punto cada una de las entidades federativas ha podido volcar en sus leyes la reparación integral. Pero si yo les pregunto qué es una reparación integral, seguramente ahí vamos a tener diferencias. Siempre que no leamos la ley, porque la ley es muy clara. En otras palabras, las diferencias están en el ámbito operativo, porque el ámbito operativo, el juez, el Ministerio Público, que está pidiendo una reparación, no está mirando la ley. No está mirando el artículo 64 de la Ley General de Víctimas. Y no está teniendo en cuenta que con esta reforma de los derechos humanos entran y ya son parte del derecho mexicano todos los postulados del sistema de derechos humanos, y ya se dijo mucho y ya se le dio mucho contenido a lo que significa una reparación integral. Entonces podemos citar esas jurisprudencias y tenemos que aplicar esa jurisprudencia, ese contenido. Entonces una reparación integral abarca mucho más que lo que nosotros denominábamos daño material y daño moral. Abarca el lucro cesante, el daño emergente, etcétera, etcétera. Todo eso está en el artículo 64 de la Ley General de Víctimas. ¿Y por qué es importante señalarlo? Porque muchas veces decimos, tenemos una nueva legislación, pero bueno, se necesita mucha plata para poder aplicar la Ley General de Víctimas. Seguramente escucharon eso, ¿no? Es una ley tan complicada que requiere de un montón de inversión y esto es una cosa imposible de operar. Cierto y mentira al mismo tiempo. Sí, para aplicar todo un sistema institucional se requiere dinero, pero para aplicar un artículo se requiere un juez y un magistrado que quiera, desde el sistema judicial, permear en el ámbito penal de los postulados que ya están enriquecidos en el sistema de los derechos humanos. Y no solamente en el ámbito de los derechos humanos, hoy está en el ámbito penal. El artículo 64 debe aplicarse al ámbito penal. Entonces, esto es más que un llamado, porque ustedes son las nuevas generaciones. La mayoría de ustedes, salvo todos los colegas, digamos, que uno puede ver ahí, aquí en primera fila y por ahí, son los abogados que nos van a defender, van a ser los abogados defensores, van a ser los fiscales, van a ser los próximos jueces y magistrados. Y ahí es donde se tiene que hacer el cambio, que tiene que ser un cambio institucional. Empezar a dar una reparación integral a lo que son las víctimas en general. Ahora bien, para poder aplicar algo necesitaríamos un decálogo, o necesitaríamos saber, decálogo le llamo yo, pero necesitaríamos saber qué rige en materia de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque eso me ampara, eso es ley, eso es contenido. Y curiosamente, la jurisprudencia dice lo contrario de lo que hace el sistema judicial. Recuerdan que recién les dije, en los casos de homicidio, en muy pocos supuestos se repara el daño. Pues curiosamente la jurisprudencia dice lo contrario. La jurisprudencia dice, fíjense, en caso de delito de homicidio es imperioso condenar a la reparación del daño. Para sentenciar la reparación, basta con tener acreditada la comisión del homicidio. Y entonces pues uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Es necesario volver a trabajar con lo que efectivamente tiene el ordenamiento penal. Y por eso les planteo un decálogo que quiero compartir, porque esta es la situación de la reparación del daño en México en la actualidad. Esto es lo que pregonaba el título, ¿qué hacemos hoy por hoy en el ámbito de reparación del daño y qué jurisprudencia podría ser nuestro decálogo en la situación de la reparación actual? La jurisprudencia la podríamos mencionar con 10 puntos. Les comento el primero. La reparación del daño es un derecho de la víctima que debe tutelarse en todo proceso penal, diferente de la que se ejerce en el ámbito civil. Esta jurisprudencia, que es del año 2002,
dice, debe sentenciarse al procesado independientemente de la legislación ordinaria civil. Por supuesto, es algo que nosotros desde lo teórico lo sabemos, desde lo práctico no lo realizamos. Dejamos siempre a la víctima que vaya y reclame en el proceso civil. Y en algunos de los casos el Ministerio Público se anima a pedir una reparación del daño. Pues esto hoy debe cambiar, sobre todo porque ustedes saben bien que un proceso penal, dice la Constitución en el artículo 20, tiene 4 cosas en su objeto: llegar a la verdad, culpar al culpable, salvar al inocente y reparar el daño. Y hago hincapié en esto, reparar el daño. Es decir, es parte del objeto procesal penal la reparación del daño. No es una cosa secundaria, accesoria, que entra por una puerta pequeña en el proceso penal. No, es objeto del proceso penal. Entonces, esa reparación tiene que darse, es responsabilidad del juez, del ministerio, del defensor, que el proceso verse también sobre ello. Por supuesto que no lo entendemos, y ahí yo soy muy crítica, no lo entendemos porque los invito a ver el Código Nacional, que está muy bien en muchos aspectos, pero cuando tiene una audiencia, ustedes recordarán, hay una audiencia especial que se llama Audiencia para la Determinación de la Pena y la Reparación del Daño. Uno se pone contento y dice, uy, se le dio la importancia que se merece a estos 2 temas. Pero cuando vemos el contenido de la audiencia, todos los puntos son para la determinación de la pena. Y nada dice en relación o con relación a la reparación del daño. Entonces esta primera sentencia tiene que venir a colación y tiene que ser de aplicación, digamos, estricta, porque nos dice, en primer lugar, la reparación es un tema, digamos, principal, pero ojo, esto no debe mezclarse con el ámbito civil como nunca se ha mezclado, digamos, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la fundamentación. La segunda jurisprudencia que se debe de señalar habla de que los derechos de las víctimas tienen el mismo rango de protección que los del inculpado. Qué obviedad, diríamos nosotros, ¿no? Por supuesto, son 2 personas, entonces los derechos de uno deben de tener el mismo rango de protección que es de lo del otro, el inculpado. Con el ejemplo que les puse hace un rato, creo que quedó en claro, ¿se acuerdan el ejemplo de la audiencia? Que no siempre están en el mismo rango. Ante la duda, seguimos reaccionando con el pro reo, ¿verdad? Y también la Corte, en una jurisprudencia que ha salido hace relativamente poco, cercenó esta jurisprudencia a su vez. ¿A cuál me refiero? A aquella que dice, ok, tratados internacionales y constituciones están en el mismo rango, pero si existe el mínimo de inconveniente, estemos a la Constitución. Y oh casualidad, no es la Constitución, hoy por hoy todavía, la Carta Magna de las víctimas, sino todavía es la Carta Magna de los delincuentes, del inculpado. Entonces, si cercenamos la entrada de todo lo que es el sistema internacional de derechos humanos y se pone en cierta forma por esta jurisprudencia por debajo otra vez de la Constitución, pues esto de que la víctima y el inculpado tienen el mismo rango constitucional no es tan real, ¿verdad? El tercer punto es ¿qué consideramos por daño material? Todos los códigos dicen tenemos que pagar el daño material. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el daño material en una violación? Y el juez, normalmente, el Ministerio Público dice, bueno, habrá que ver cuántas sesiones necesita de terapia, ¿sí? ¿Cuántos gastos tuvo, digamos, desde el punto de vista médico? Hagamos números y ese es el daño material, ¿cierto? Pues la jurisprudencia, cuando uno la analiza y ve la conjugación, dice muchas otras cosas. Dice, el daño material comprende a, el pago de una indemnización económica previamente fijada y las erogaciones que haya ocasionado u ocasione el ilícito en cuestión. Esta jurisprudencia, que es muy amplia, va detallando todo lo que es parte de la reparación del daño material. Y debe sumarse con la que sigue, el punto 4, y dice otra jurisprudencia, el daño material abarca también los perjuicios provocados de manera directa por la comisión del delito, lo que podría llamarse lucro cesante.
No sé si todos sabíamos que hay una jurisprudencia sobre el lucro cesante, pero preguntemos a los operadores penalistas cuántos de ellos han visto sentencias que reparen el lucro cesante. ¿Saben ustedes lo que es el lucro cesante? Lo defino rápido por si no. Es aquello que uno deja de percibir a consecuencia del ilícito que sufrió. Por ejemplo, un taxista, lo más fácil, un taxista que sufre una lesión en su persona y en su propiedad, en el auto, pues va a tener un lucro cesante porque él vive del día a día de su jornada laboral y de lo que va sacando. Entonces es lo que se deja de ganar o lo que se deja de percibir dada el ilícito en cuestión. Eso también se tiene que valorar. Entonces, como verán, la jurisprudencia 3 y 4 que les acabo de citar están hablando que el daño material abarca mucho más que eso que nosotros llamamos los costos por erogaciones médicas o psicológicas. Otra situación que también va en contra de los números. ¿Se acuerdan que les dije que la mayor número de sentencias las tenía el robo, pero era el mínimo en cuanto a reparación del daño? Y eso es muy curioso, y uno dice, ¿cómo? Porque en el ámbito de la práctica se entiende que si a mí me robaron esta botella y hoy me la devuelven, pues entonces no hay ningún daño que reparar. Lo único que tiene que hacer el delincuente es pagar con su libertad por el robo. Pues esto no es así. Incluso porque el daño no es la restitución de la cosa. Y la jurisprudencia dice exactamente así: la restitución de la cosa no es el daño material. Y dice, la reparación del daño, dice, es incorrecto condenar al quejoso al pago de la reparación del daño consistente en la restitución de la cosa y tenerla por satisfecha al haberse recuperado el objeto relacionado con el delito, pues no debe perderse de vista que la reparación del daño es considerada, y sigue hablando y dando lo que es una reparación integral. Entonces vemos que en este decálogo el punto 5 nos da una situación para poder cambiar la reparación del daño y que sea integral. La restitución no es reparación integral. La restitución es eso, devolver la cosa, pero no repara. 6. El daño material no debe ser inferior al perjuicio material. Esta jurisprudencia, que es muy interesante, habla de cómo se fija el monto de la reparación. No los quiero aburrir, después les dejo el libro a disposición, pero es otra jurisprudencia que determina con alguna precisión cuál es el contenido y cómo precisar el daño material. 7. Al determinar la reparación del daño, es irrelevante la insolvencia del obligado. Muchas veces se ve que la situación de insolvencia del sujeto influye en la determinación de la reparación del daño. Y esta jurisprudencia dice todo lo contrario. Así como ponderamos el ilícito en cuestión a los efectos de saber cuán grave es el delito y cuál es la proporción de la culpabilidad o el contenido de esa culpabilidad, también tenemos que ver de manera concreta y objetiva cuál es el daño que ha sufrido un sujeto. Otro tema es cómo se va a pagar. ¿Se entiende? Otro tema es quién va a ser el responsable. ¿Va a poder hacerlo el detenido en cuestión y hoy sentenciado? ¿Tiene que subrogarse el Estado? Ese es un tema que podemos conversar y que seguramente saldrá en alguna de las preguntas. Pero la jurisprudencia es clara y dice, momento, aunque me lo quiera decir el abogado defensor, yo como fiscal le digo, al determinar la reparación del daño, es irrelevante la insolvencia del obligado. Como es irrelevante si la persona es viejita o no y puede estar en la cárcel compurgando la privación de la libertad o no. La pena se pone con independencia de esta situación en particular. 8. La situación patrimonial del inculpado solo puede tenerse en cuenta en caso de fijar un daño moral. Esto puede ser cuestionado o no, pero es algo que ya determina la jurisprudencia local. 9. La determinación del daño moral se realiza con base al Código Civil. Y hoy diríamos, esta jurisprudencia hay que verla con lo que tenemos en el ámbito del sistema de derechos humanos. Hay mucho más material. Si no hay, porque estas son las únicas jurisprudencias que pude encontrar yéndome hasta la 7ª época, después de un análisis profundo. Ojalá ustedes encuentren alguna otra, se me puede haber escapado, pero no tenemos jurisprudencias que digan
cómo es el daño moral. Remiten siempre al Código Civil. Está bien, ahí hay más elementos, pero si nos quedan dudas, tenemos el sistema de los derechos humanos, porque ahí ya se ha crecido lo suficiente en el ámbito de la reparación integral. Con otra perspectiva, es verdad, pero al momento de valorar las instituciones, podemos hacer la adecuación y que permee esto en el ámbito del sistema penal. Y 10, la que ya les leí. En caso de delito de homicidio, es imperioso condenar a la reparación del daño. Para sentenciar la reparación, basta con tener acreditada la comisión del homicidio. A esta siguen dos que las he puesto fuera del decálogo porque no tienen, son tesis, pero me parece que estas tesis tenemos que remarcarla. Una de ellas dice lo siguiente: el Estado, escuchen esto, el Estado está obligado a resarcir el daño moral cuando el inculpado se encuentra imposibilitado para cubrirlo y la víctima destinataria es menor de edad. Es un dato muy interesante porque en algunas circunstancias esta tesis se ha ido aplicando. Y por último, fíjense, el dolor. Hablábamos de toda esta situación que sufre el migrante, que sufre la víctima, que sufre el pariente del homicida. Y dice, ¿cómo hago para valorar? ¿El dolor por sí mismo es un daño? Si yo no tengo, como víctima, no tengo heridas visibles, y esto se ve mucho en la tortura, en los últimos meses se ha hablado mucho aquí de la tortura, porque es un tema que se politizó, ustedes lo saben bien, pero al mismo tiempo es un tema que es del día a día, desgraciadamente. Y en muchos casos no se pueden probar, pongo comillas, porque dicen que no se puede establecer concretamente los daños de esa tortura, salvo cuando hay claras manifestaciones físicas, pero esas manifestaciones físicas a veces ni siquiera llegan para la tipificación. En la jurisprudencia esta dice, el dolor, si podemos condenar y llegar, el dolor, por ejemplo, en esta tortura o en un caso particular, tiene que ser valorado. Y dice, debe ser considerado y valorado dentro del daño moral. Y esto es un elemento suficiente para comprobar la existencia de dicho daño. Fíjense qué fuerte. Entonces, como conclusión, en el ámbito de lo que quería comentarles, esta es la situación en el ámbito, en el tema de la reparación del daño. La situación desde el punto de vista legislativa es positiva, pero cuando lo vemos en el ámbito local, es decir, en cada uno de los estados, no se ha bajado, esa ley general a cada una de las legislaciones locales sobre víctimas y reparación del daño. La situación en el Poder Judicial es muy pasiva. Creo que es necesario, desde la postura de cada uno y quien sea parte del Poder Judicial, de poner aquí su foco de atención. No solamente estamos obligados a reparar el daño porque así lo dice ya la ley, sino que también, también existen jurisprudencias que eran anteriores a esta Ley General de Víctimas, que eran anteriores a la reforma del 2011, que ya nos estaban diciendo la reparación del daño es más integral de lo que hoy por hoy solicita el Ministerio Público Fiscal o solicita, o la defensa quiere tratar de sacarse de encima, ¿no? Para finalizar, quisiera comentar, que si bien propongo en este ámbito de trabajo conjunto entre el sistema de derechos humanos y el sistema penal una comunión que tiene que ser operativa, también es necesario marcar las diferencias. Lo que podría decirle de manera coloquial, juntos pero no revueltos, ¿sí? Y me permito leer, a fin de conclusión, dónde estarían esas diferencias, esas discrepancias, y decimos, el sistema de derechos humanos, basados en principios de aplicación universal, independientes, indivisibles, progresivos y erga omnes, busca tutelar los derechos fundamentales de toda persona. Como tal, no tiene instituciones como las que rigen en el plano penal, es decir, es difícil hablar de motivos jurídicos fundados para hacer lo que en principio para otros está permitido, como una causa de justificación, o disculpar la pena
como en el caso de un estado de necesidad disculpantes, o hablar de inaplicabilidad de la pena, inexigibilidad de otra conducta, tampoco excusas absolutorias. El sistema penal, por su parte, sí explica y se explica en virtud de la interconexión entre sociedad y derecho penal. La pena estatal se muestra como un mecanismo de confirmación de la configuración normativa de la sociedad. En otras palabras, la pena es una expresión del sistema social que busca mantener incólume el ordenamiento jurídico penal, dice el profesor Jacobs. En otras palabras, el orden elemental de la coexistencia en sociedad. Uno mira al sujeto, para que quede claro, el sistema de derechos humanos mira al sujeto que tiene que ser protegido y garantizado en sus derechos humanos. Y el sistema penal tiene una perspectiva que, como dice aquí, busca en el orden la coexistencia en sociedad por ese vínculo inseparable entre derecho penal y sociedad. La no persecución de un delito o la determinación de la medida de una sanción dependerán del grado de inseguridad que se cause con el hecho en la sociedad y la necesidad de la pena en el caso concreto. Todo eso hace que en el contexto particular el sistema penal pueda y deba valorar el ejercicio de una acción penal, como por ejemplo con un principio de oportunidad, o bien reconocer la prescripción de cierto ilícito, o bien valorar la necesidad de decretar un indulto, una amnistía, etcétera. Todo con base al derecho penal y política criminal. Esto debe y tiene que ser reconocido por el sistema de derechos humanos. En otras palabras, el sistema de derechos humanos necesita comprender que en el ámbito penal tanto se respeta el fin de la pena y del derecho penal con una condena como con un sobreseimiento. En igual sentido, tanto se respeta el principio de legalidad ejerciendo acción penal como aplicando un criterio de oportunidad. Esta distinción y cambio de perspectiva no siempre es advertida y por eso aquí la señalo. Por el contrario, los derechos humanos incursionan tanto en el ámbito del sistema penal que a veces pretenden imponer una noción de persecución penal que no es acorde con estos últimos. Los imperativos del Estado no pueden ser entendidos como absolutos. Y con esto termino. El sistema de derechos humanos, y ahí dijo la conclusión y después pueden aplaudir, el sistema de derechos humanos y el sistema penal tienen que tener una comunión, pero ojo, cuando con criterios de derechos humanos se quiere dar solución al conflicto penal y viceversa. Es ahí cuando tenemos que poner discrepancias, disidencias, porque el fin, la función y el objeto de cada uno de los principios es completamente diferente, ¿no? Muchas gracias.